Exploramos a través de un ejemplo algunas funcionalidades de los actuadores hidráulicos en FluidSim, teniendo en cuenta aspectos relacionados con el momento de inercia. La herramienta de simulación de FluidSim es bastante poderosa porque nos permite explorar lo que sucede a nivel de un circuito hidráulico en este caso. Además de esto, también es posible a través de herramientas de gestión visual como los diagramas de estado comprender y analizar lo que sucede en detalle en momentos bastante pequeños como puede ser el inicio del movimiento de un actuador hidráulico. Una vez que se tienen claros los fenómenos que suceden, es posible aplicar conocimientos relacionados con la manera como el fluido y la física del sistema se comporta para tratar de explicar lo que en realidad llega a suceder. Algo similar es lo que exploramos en este video con aras de comprender una mejor forma cómo FluidSim funciona. Aunque gran parte de lo que se ha explorado en FluidSim se puede extender desde la parte neumática e hidráulica, pues sabemos que los elementos de los circuitos hidráulicos normalmente están enfocados en tareas relacionadas con fuerza y precisión en movimientos. Esto hace que hay algunos experimentos y algunas cosas de FluidSim que hacen más sentido o que tienen más sentido para un circuito hidráulico que con uno neumático. Es precisamente esto lo que vamos a tratar de explorar hoy a través de lo que sería el momento de inercia en un sistema neumático y cómo podemos observar el fenómeno, y también algo relacionado con el impacto y energía cinética de actuadores. Va a ser un circuito bastante sencillo, pero utiliza mucho de las herramientas que tiene el FluidSim para poder hacer esta labor. Así que primero que nada, en la parte didáctica, en lo que es la parte hidráulica y en los materiales didácticos, cuando se abre, ustedes van a encontrar una ventana parecida a esta, y en esta ventana, navegando a partir de cada uno de los componentes de la librería, van a poder ustedes encontrar detalles con respecto a los elementos que hacen parte de la bomba y los elementos que hacen parte de las válvulas y otros similares que se utilizan en un banco de hidráulica, de prácticas hidráulicas. Adicionalmente, existen detalles con respecto a los modelos matemáticos y algunos de los experimentos también. Esos experimentos y otras cosas que ayudan a comprender el funcionamiento de la simulación se pueden leer directamente aquí. De hecho, este experimento que vamos a tratar de realizar toma gran parte de lo que está explicado en la parte experimental con respecto al momento de inercia. Entonces, vamos allá. Para este experimento, entonces, lo primero que vamos a tratar de hacer es vamos a construir un circuito bastante básico de un actuador de doble efecto. Vamos a traer el actuador de doble efecto por acá, y ese actuador de doble efecto lo vamos a estar controlando con una válvula 4.2. Esta válvula 4.2, vamos a cambiar el accionamiento a esta válvula 4.2 para que me quede enclavada, que sea de enclavamiento de palanca, accionamiento por palanca y con enclavamiento. Y adicionalmente vamos a ubicar por aquí en algún lado, perdón, esta línea no la necesito, conectamos el actuador. Vamos a conectar también directamente por acá la bomba y la conexión del tanque correspondiente. Listo, con esas conexiones vamos a hacer nuestra medición. Adicionalmente, ¿qué vamos a poner aquí? Vamos a poner acá nosotros un medidor de presión, aunque nos va a servir para eventos posteriores, pero la idea es que podamos utilizarlo para medir en últimas la presión que está conectada a la cámara del actuador que está centrado aquí. Como paso siguiente hacemos algo de configuración. Accedemos acá al cilindro. A ese cilindro le vamos a dejar los datos intactos tal cual en cuanto a lo que es el diámetro de pistón, diámetro de lo que es el vástago. Todo lo demás lo vamos a dejar quieto. Lo único que vamos a cambiar por aquí es que vamos a pues de momento dejarlo con una carga de 10 kilogramos. Vamos a suponer que está haciendo una carga de 10 kilogramos. No vamos a jugar de momento con los coeficientes estáticos y de fricción y dinámicos, aunque el modelo tiene muy en cuenta lo que es la parte de inercia inicial, como ya vamos a ver ahorita más adelante. Y por acá en la bomba nos vamos a asegurar que la bomba sea capaz de producir
un máximo de 60 bar a 2 litros por minuto. 2 litros por minuto sería la tasa que sea capaz de entregar esta bomba que tenemos nosotros aquí. Entonces, si yo pongo a simular esto, pues lo que esperaría es que el actuador sea capaz de avanzar y de retroceder de acuerdo a la posición de la válvula, como la tenemos ahí. Y esto no sería gran cosa. Pero lo que vamos a tratar de integrar acá en la simulación es una gráfica. En esa gráfica nosotros vamos a poder ver algo de los avances y algo del comportamiento de las variables que están relacionadas con el actuador. Entonces, para este caso, lo que yo voy a hacer es traer en misceláneos el diagrama de estado. Antes que nada voy a nombrar los dos elementos que voy a integrar en esta gráfica. A este actuador le voy a poner actuador 1. Ok. Y a este presóstato vamos a designarlo como presión 1. Listo, acá los nombres se me sobreponen, los ubico mejor. Entonces ya sabemos, podemos tomar desde aquí y arrastrar y él automáticamente me trae las variables. Quiero graficar posición, velocidad y aceleración. Vamos a tratar de graficarlas en colores diferentes. Para velocidad vamos a escoger el color verde, y para aceleración vamos a escoger un color azul, por ejemplo. Listo, y tendríamos nosotros más o menos la gráfica. La gráfica quizás se extiende un poco más de lo que me gustaría para la práctica que estamos haciendo. Veo que la hoja se me acaba acá. Voy a cambiar el tamaño de la hoja. Ponemos en A3 y la ponemos horizontal. Y vamos a extender esto por acá un poquitico para verlo mejor. ¿Qué otra cosa voy a hacer? Voy a hacer que la gráfica no dure tanto tiempo. La verdad no necesito que dure tanto tiempo. Vamos a decirle que se mueva automáticamente luego de 2 segundos. Creo que es más que suficiente dado el tiempo. Y esta es la gráfica que espero. Vamos a ver es cómo se genera. Cuando yo le doy... bueno, me hace falta otra cosa. Me hace falta graficar. Acá estaríamos... ¿Por qué me bota datos la gráfica? Pues porque ya he puesto a simular el circuito una vez. Voy a graficar acá también. Sobre la gráfica le voy a decir que me agregue y que me permita agregar de este circuito la presión. Sí, así que selecciono la presión. La presión me la está graficando acá en un color negro. Vamos a decirle que la grafique en un color rojo como para que me quede más claro. Y de nuevo, entonces voy a correr la simulación y voy a tratar de detenerla cuando el actuador llegue hasta el final de la posición, es decir, no lo voy a devolver. Y listo. Esta sería más o menos nuestra situación de gráfica. Vamos a agrandarla un poquito. Esta es la gráfica del movimiento del actuador. Fíjense entonces que el actuador empieza a avanzar hasta que llega a la posición. Acá me marca más o menos una posición de 200 en un tiempo de posicionamiento de un segundo, de 1.2 segundos. Es lo que me marca aquí. Me marca la velocidad. La velocidad presenta oscilaciones tanto como la aceleración. Esto es común en la parte inicial del movimiento de los actuadores, debido más que nada a que tiene que romper la inercia inicial. Es decir, al principio tenemos que tener en cuenta que acá tenemos una cierta resistencia al movimiento que está pues o por el aceite o por el fluido que yo tenga acá, y pues eso va a hacer que al principio sacar al actuador de esa inercia vaya a ser un tanto complejo. De hecho, entonces lo que pasa acá es que el actuador, fíjense en la gráfica de la presión, el actuador pues ejerce una pequeña presión para sacar el fluido, ejerce una pequeña presión para sacar el actuador de movimiento. El actuador se desplaza y a medida que se desplaza, entonces la presión comienza a realizar unas fluctuaciones que se ven acá reflejadas sobre esta gráfica de presión. Estas variaciones de presión, ¿a qué se deben? Más que nada, en la práctica podríamos explicar estas variaciones de presión debido a lo que ya les había mencionado de la inercia, pero hay un fenómeno adicional que se presenta y es el siguiente. Si yo sigo la gráfica de presión, fíjense que tampoco es que el aumento de presión sea muy grande. Estamos hablando de 0,9 megapascales cuando la bomba es capaz de producir un total de 6. 0,9 estamos, y fíjense que acá llega a valores incluso negativos,
Lo preocupante de este asunto acá es que esta presión que está sucediendo acá, el hecho de que sea negativa, indica que muy probablemente se pueda llegar a presentar el fenómeno de cavitación. No quiero entrar mucho en el detalle de la parte técnica de lo que es la cavitación, pero lo que sucede está relacionado con la capacidad que tiene el actuador de producir, de absorber caudal de cierta forma. ¿A qué voy? Entonces tenemos nosotros que el caudal que es capaz de suministrar la bomba, el caudal de entrada de lo que es la bomba, está limitado y sabemos que es 2 litros por minuto. ¿Por qué razón? Porque nosotros lo especificamos acá en el compresor en la bomba cuando realizamos el ejercicio. ¿Qué sucede acá en el actuador? El área de entrada del actuador está especificada y esa área de entrada es de acá me aparece el área calculada 2.0106 centímetros cuadrados. 2.0106 centímetros cuadrados. Esto sería, más o menos lo vamos a pasar a metros cuadrados, lo vamos a dividir en 10.000. Entonces nos quedaría que el área del actuador sería más o menos, el área del actuador de entrada sería más o menos 0.000216 metros cuadrados. Este sería el área del actuador como tal. Ahora entonces tenemos nosotros que dentro de este rango, dentro de este mismo rango, yo puedo leer la velocidad. Fíjense más o menos que el pico de presión coincide más o menos con este pico de velocidad. Este pico de velocidad que tengo acá es más o menos de 0, aproximadamente 0.3 metros sobre segundo. Entonces tengo que la velocidad del fluido a la entrada es de 0. La velocidad del actuador es de 0.3 metros sobre segundo. Yo tengo que la fórmula de caudal es igual a velocidad por área. La velocidad a la que se está moviendo el actuador acá por el área tendría más o menos una relación de caudal, y al hacer esta multiplicación de 0.3 metros por 0.016 tendría que el caudal más o menos es igual a más o menos, perdón, voy a deshacer acá, esta Q no me gustó, más o menos este caudal sería igual a 0,003 por 2, 6, más o menos 0,6 metros cúbicos por segundo, así a grandes rasgos. Multiplicando esto para que me quede en por minuto, lo multiplicaría por 60, entonces me quedaría 0.036 metros cúbicos por minuto. Y finalmente, para pasar a litros, dividiría yo más o menos por 1000, lo que me quedaría cerca de un caudal de 3.6 litros por minuto. Quizás, muy probablemente, me haya quedado un 0 por acá además, pero si hacemos los datos completos y con todo el juicio del caso, multiplicando esta velocidad por esto con las unidades correspondientes, vamos a llegar a un caudal más o menos de 3.6 litros por minuto. Si comparamos este caudal de 3.6 litros por minuto con el caudal que es capaz de suplir la bomba, vemos que hay un déficit, que la bomba no alcanza a suplir estos 2 litros por minuto. Entonces la manera como tiene el sistema de compensar es a través de una disminución drástica de presión para que, bueno, no para que se puedan formar, sino permitiendo que se formen burbujas de aire y permitiendo que el sistema guarde ese equilibrio entre presión y caudal. En últimas, ¿a qué voy? A que estos datos que tenemos nosotros por acá en la gráfica con respecto a presiones negativas que tenemos nosotros en esta gráfica son dañinos. Es decir, los valles estos acá de esta gráfica pueden llegar a ser dañinos durante el funcionamiento del sistema. ¿Qué puedo hacer para evitarlos o por qué ocurren? En últimas ocurren porque el fluido que está contenido acá no tiene ningún tipo de restricción para llegar hasta tanque, y por ende no existe ninguna resistencia para el fluido que entra para que me permita generar presión, para que me permita construir presión como es debido. ¿Cómo puedo solucionarlo? Bueno, este es un problema que se puede dar por esta configuración en la parte hidráulica. En la parte neumática sucede, pero pues es mucho menos visible. Entonces, para poder contrarrestar este tipo de situaciones, es necesario agregar elementos que me permitan interrumpir el fluido
para que generen más resistencia y en últimas me permitan construir una presión durante el avance del actuador. Eso lo puedo hacer también para disminuir la cantidad de caudal y evitar que se me presenten fenómenos de este tipo en las que las oscilaciones son muy fuertes y me pueden generar daños en el sistema. ¿Cómo lo vamos a tratar de corregir y a simular? Bueno, vamos a eso. Voy primero a generar la gráfica un poco más pequeña para poder hacer una comparación. Vamos a tratar de ponerla por acá. Como no necesito más elementos, vamos a ponerlas por acá al ladito. Y voy a utilizar un circuito muy parecido a este. Vamos a darle control C, control V. Esperaría yo que él me designe el actuador 2 y la presión 2. Y ahora le voy a poner una restricción. Esa restricción entonces va a ser a través de válvulas de control de flujo. Vamos a traer por acá nosotros una válvula reguladora de caudal. Esa válvula reguladora de caudal la vamos a poner por aquí. Entonces, esa válvula reguladora de caudal me va a permitir a mí pues hacer una regulación un tanto más concreta de lo que es el fluido. Para esto entonces vamos a primero a cerrarla. Vamos a ponerle acá que el nivel de apertura de esta válvula no es 100 sino es el 20% y que la resistencia hidráulica que tiene el fluido no es de 0.19 sino vamos a aumentarlo un poquito, vamos a decir que es 0.45. Como les digo, pues la idea es tratar de ponerle una restricción al fluido que está contenida en esta cámara del cilindro para que tenga algo que le haga contrapeso pues a la fuerza que está ejerciendo el cilindro desde aquí. Listo. Ahora vamos nosotros con este setup listo, vamos a generar una gráfica de estas parecidas, así que voy a copiar esta gráfica, la voy a pegar, vamos a ponerla por aquí al ladito y vamos a graficar lo mismo pero del actuador 2. Entonces simplemente voy a dar doble clic acá a la gráfica, le vamos a decir que el actuador 1 ya no lo quiero graficar, tampoco la presión 1, sino que en su lugar quiero graficar el actuador 2. Seleccionamos, no quiero graficar fuerza ni velocidad del cilindro. Esta velocidad estaba en un color verde, si no estoy mal, creo que es como alguno de estos. Voy a ponerle este. Ok, la aceleración la estoy graficando en azul. Seleccionamos color azul y agregamos otra gráfica para la presión 2. Y esta presión 2 también la vamos a graficar en rojo. Listo, vamos a tratar de comparar, pues afortunadamente las válvulas y todo lo que estoy utilizando es la misma. Entonces vamos a ver qué sucede al darle play a la simulación. De nuevo voy a tratar de detenerlo y nada más analizar el movimiento de avance del actuador. Listo, esto sería más o menos el movimiento de avance del actuador. Entonces, ¿qué elementos tengo yo para destacar de acá de la gráfica que acabamos de hacer? Si nosotros nos damos cuenta, aparece primero que nada una diferencia entre el problema que teníamos, que se sigue presentando en el circuito 1, que teníamos nosotros unas presiones que podían llegar a ser negativas porque no se construían, y pasamos a una situación en la que la presión se construye a poquitos. Fíjense que va aumentando a poquitos y llega hasta el límite superior de 6 bar. Y esto lo hace mientras el actuador apenas ha llegado como a un 37 de una carrera como de 200, ¿sí? Entonces la presión se empieza a construir más lento. Fijémonos entonces que en este caso el pico de velocidad que se genera acá en esta gráfica, el pico de velocidad es de más o menos de 0,17, mientras que en la anterior era de 0,27, es decir, el pico de velocidad disminuyó, ya la velocidad que tengo no es tan alta. La velocidad en la que se estabiliza este actuador es de 0,07 y la velocidad en la que se estabilizaba el actuador es de 0,16. Es decir, está haciendo las cosas un tanto más lento el actuador. Pero como está haciendo las cosas un tanto más lento, pues también se puede observar acá, fíjense que en el mismo tiempo este actuador apenas llegó como a 150, casi 144, mientras este completó y se mantuvo ya un momento en la carrera. De hecho, entonces en la situación 2 es más lento, obviamente porque le estamos poniendo una restricción a
a la salida del fluido, pero a pesar de que el movimiento se realizó más lento, se realizó con una fuerza constante casi en gran parte del recorrido. Fíjense que al tener una presión de 6 megapascales durante casi todo el recorrido, aseguro que pues el actuador está haciendo una fuerza durante el avance, mientras en este caso no sucedía lo mismo, la presión únicamente se construía cuando el actuador llegaba hasta el final. Entonces por acá tenemos nosotros también los picos de aceleración. La aceleración llega acá, por ejemplo, a un pico casi que 12 y piquito por acá, y el pico de aceleración en esta es 14, lo cual pues es entendible. Menos aceleración, pues producto de que la presión se está construyendo de manera constante, también me implica que la velocidad se construye, la velocidad presenta menos variaciones. Resolvemos entonces un problema acá grande relacionado con la construcción de presión. Ya podemos construir presión, y esto es un principio fundamental que se puede explicar en lo que es la parte de los circuitos hidráulicos. Es decir, pues es importante tener este tipo de configuraciones, y más con reguladores adquieren una importancia mayor para efectos de fuerza constante durante lo que es la parte de avance. Adicionalmente, yo podría llegar a decir que en este caso, a pesar de que tienen la misma masa de 10 kilogramos, este actuador con una velocidad de 0,1657 y este con una velocidad de 0,07 tienen unos impactos diferentes. ¿A qué me refiero con impacto? Cuando llego hasta el final del recorrido, yo tendría que sobre las tapas de los actuadores vamos a tener una velocidad que disipar una velocidad cinética, una energía cinética. Esa energía cinética es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. En esta masa se incluiría tanto los 10 kilogramos que nosotros tenemos, más la masa móvil de lo que es el actuador y de los más elementos que hacen parte del mismo, el vástago como tal. Y tendríamos dos casos, en este caso y en este caso. Para ambos casos, este pedacito de la ecuación, un medio de la masa, es exactamente el mismo. Es decir, es una constante porque pues no he cambiado absolutamente nada. Lo único que cambia en este caso es que la velocidad con la que realizo el impacto para esta parte, como ya dijimos, es más o menos 0,16. Más o menos. Es decir, para el caso 1 tendríamos nosotros que la velocidad sería 0,16. Y para el otro caso tendríamos nosotros que la velocidad de estabilización es de cerca de 0,07. 0,07. Esto daría 0,07. Si esto tenemos en cuenta que lo tenemos que elevar al cuadrado, la reducción en energía cinética es grande. Me explico. Por ejemplo, voy a sacar acá la calculadora para que no me fallen los cálculos como la última vez. Entonces tengo 0.16 por 0.16. En este caso nosotros tendríamos que la constante acá de velocidad para la energía cinética en el caso 1 sería el 0.0256, y en el otro caso, en este caso, la velocidad al cuadrado tendríamos entonces que sería ahora sí, 0.07 por 0.07, que sería 0.0049. Entonces fíjense que una pequeña reducción, bueno, no una pequeña, sino una reducción de casi la mitad, en este caso me genera a mí unas reducciones grandes, 0.0049. Entonces disminuir la velocidad en un porcentaje que está cerca a la mitad implica que el impacto se reduce en una gran parte. Hagamos la relación completa para hacer la tarea como deberíamos. Entonces la relación de velocidades es 0,16 dividido entre 0,07. Esto nos da un total de 2.28. Es decir, acá hay un aumento, una relación de velocidades. Esta es 2.28 veces mayor la velocidad. Pero en la energía cinética, vamos a ver qué sucede. Pues obviamente está relacionado con lo que es la parte de elevar al cuadrado. Pero establezcamos la relación 0.256 dividido entre 0.0049. Y es de las relaciones de 5.22. Entonces, un aumento de
una disminución de 2.28 en la velocidad implica un impacto de 5.22 veces menor en cuanto a energía cinética. Esa energía cinética normalmente, ¿quién la tiene que disipar? Esa energía cinética, como les digo, normalmente se disipa en las tapas de los actuadores. Es un impacto cinético que se tendría que disipar en alguna forma. Cuando el impacto es muy grande, esto puede generar daños sobre los actuadores. Normalmente sobre las hojas técnicas existe una parte que me dice cuánto es capaz de soportar el actuador en energía cinética de impacto para que yo restrinja o ya sea la masa o ya sea la velocidad. Entonces 2.28 de reducción en este caso me genera 5.22 menos de impacto. Pero es solamente un ejemplo y algo que me permite y me da pie para introducir conceptos relacionados con velocidad de impacto. De nuevo, esto también tiene efectos en lo que es la parte de neumática, y en neumática no afecta tanto la masa en movimiento sino la velocidad. La velocidad se aumenta bastante en sistemas neumáticos, pero las masas móviles no son tan grandes. En este caso la masa móvil puede llegar a generar problemas o pues generar mayores impactos cinéticos y mayores factores de impacto cinético que ninguna otra cosa, pero el impacto es visible. Ahora finalmente vamos a tratar de analizar lo que sucede con la masa. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tratar de mirar cómo se comporta esto con una mayor masa. Es decir, cuando tenemos un caso de 10 kilogramos y cuando tenemos un caso de una masa, digamos, de 50 kilogramos, por decirlo de alguna forma. Entonces, vamos allá. Para eso, pues vamos a aprovechar que ya tenemos algo de circuitos hechos. Vamos a borrar todo esto. Y vamos a tomar tanto esto como la gráfica correspondiente. Bueno, me tocó uno por uno. El actuador 2, vamos a llevarlo a una nueva hoja. Esa nueva hoja vamos a cambiarle el tamaño. Vamos a pegar nuestro actuador 2. Y vamos a traer la gráfica. Cualquiera de las dos serviría. Actuador 2. Y vamos a crear un nuevo ejemplo acá. En este nuevo ejemplo que vamos a crear acá en este actuador 3, lo único que voy a cambiar, vamos a dejar todos los parámetros igual para hacer una comparación de iguales. Lo único que voy a cambiar es la carga externa. Y vamos a subirla, vamos a subir la media tonelada a 500 kilogramos. Y voy a copiar la gráfica. Y voy a hacer las adecuaciones correspondientes. No es el actuador 2. No es la presión 2 la que quiero graficar acá, sino que es lo correspondiente al actuador 3 en las gráficas de velocidad en color verde, la gráfica de aceleración en un color azul si no estoy mal, y la parte de presión de entrada al actuador en un color rojo. Recuerden, son los mismos datos, es exactamente lo mismo, lo único que cambié entre un caso y el otro es la parte de los actuadores. Una recomendación, cuando ustedes están haciendo esta prueba, pues verifiquen los resultados y verifiquen qué pasa. Por ejemplo, si hago una conexión de este circuito con este circuito, cambia totalmente, porque las condiciones pues, de este circuito cambian cada vez que le conecto algún elemento nuevo. Por eso trato de copiar y pegar para evitarlo. Así que voy a correrlo en el movimiento de avance nada más. Vamos a ver qué sucede con una carga más grande. Y listo. Bueno, me pasé. Vamos a tratar de correrlo de nuevo. Y vamos a detenerlo ahí, más o menos. Entonces, fijémonos lo que sucede cuando tenemos una carga más grande. Una carga más grande implica en últimas una inercia mayor a la que tendríamos que vencer. En últimas, la fuerza que realiza este actuador es la misma en ambos casos. ¿Por qué razón? Pues la fuerza es la misma en estos casos, porque para ambos actuadores en este punto, la fuerza sería igual a la relación, a la multiplicación de la presión por el área. Esta multiplicación es más o menos 6 megapascales, que es lo último, o sea, es decir, 6 millones de pascales, 6 millones multiplicado por el área
en metros cuadrados, y como ya sabemos el área está determinada o está escrita en los datos del actuador. Esto es más o menos 0.00201 metros cuadrados. Esto lo sé porque pues ya lo había apuntado. Y nos da que la fuerza más o menos es aproximadamente para ambos actuadores tiene que ser un número cercano a los 1206 newtons. ¿Sí? Pues para evitar hacer la multiplicación. Y esto aplica tanto para el caso del actuador 2 como para el caso del actuador 3, independientemente de que acá tenga una carga de 10 kilogramos y acá tenga una carga de 500 kilogramos. Es decir, esa misma fuerza es la que le estoy aplicando para el movimiento de estos 10 kilogramos y estos 500 kilogramos. También nosotros tenemos que por fórmulas por ecuación de lo que es la parte de inercia, la ecuación de inercia es igual a fuerza igual a masa por aceleración. De esta relación se da que la aceleración es igual a la fuerza dividida entre la masa. Y tendríamos entonces dos casos, una aceleración 1 en este caso y una aceleración 2 en este caso. Teniendo en cuenta que la masa 1 en este caso es 10 kilogramos más lo que tenga de masa móvil el actuador, y en este caso es mínimo 500 kilogramos, es fácil llegar a notar que la aceleración 1 va a ser en este caso mayor que lo que puede llegar a ser la aceleración 2. ¿Sí? Muchísimo mayor, porque en este caso divido por 10 la fuerza y en este caso divido por 500. Entonces el límite de aceleración que tiene el sistema 1 es mucho mayor que el límite de aceleración que tiene el caso 2. Esto se puede observar en los picos que nosotros tenemos de acá de aceleración. Vamos acá a las gráficas. Fíjense entonces que las velocidades, que el pico de velocidad, bueno, analicemos estudiando la posición que tenemos en el caso 1 es más o menos al final de la simulación, en casi 1.9 segundos, 152 milímetros, y en el otro caso también, o sea, el posicionamiento es prácticamente el mismo. La velocidad alcanza un pico en este lado de 0.17, un valor cercano a 0.17. En este otro caso también presenta un pico de más o menos de 0.19. De hecho, este pico debería estar en el mismo valor, pero las velocidades son más o menos las mismas en el pico. En la estabilización yo tengo que la velocidad con la que avanza estable es de 0.07, ya lo sabíamos, y acá en este caso la velocidad se está estabilizando más o menos en 0.07. Es decir, las velocidades de estabilización en ambos casos son similares. Hay menos oscilaciones. Fíjense que en este caso tengo muchas menos oscilaciones que en este otro caso. Y esto se explica acá con la parte de la aceleración. Fíjense que el pico de aceleración acá llega a 12.26 metros cuadrados sobre segundo cuadrado, perdón. Y en este caso la aceleración apenas llega a un pico de 1.9. Esto se explica por la inercia. Como les decía, en este caso tenemos 500 kilogramos que superan por mucho los 10 kilogramos. A eso entonces le tenemos que sumar lo del actuador. Entonces en el caso 3 el actuador tiene que vencer una inercia mayor, por lo cual la aceleración no es la misma, disminuye bastante, y como la aceleración disminuye bastante, también lo hacen los cambios repentinos de lo que es la parte de velocidad. Más difícil que él llegue a velocidades pico, y como es más difícil que llegue a velocidades pico, pues logra estabilizarse con un menor número de oscilaciones, con un menor número de cambios. En contraprestación, ven que en el primer embate de lo que es el actuador, el bache de lo que es la presión es grande, no comparable digamos con los baches que se presentan, pero cada vez que existe un bache en lo que es la parte de velocidad, cada vez que el actuador trata de construir presión, se presenta un bache que pues en este caso se reduce casi que a uno solo, pero de gran tamaño. Entonces una mayor inercia me implica a mí menores oscilaciones. ¿Esto a qué vendría? Que pues yo también podría seleccionar un actuador con una fuerza específica para que las oscilaciones se mantengan dentro de un límite. Ya sea entonces, por ejemplo, si las oscilaciones son muy grandes y la masa la tengo que mantener igual, yo podría optar por un actuador con menor fuerza o algo por el estilo, que tenga movimientos más más estables, digámoslo así, aunque ambos son estables, pero con menos oscilaciones. Esto lo puedo jugar yo durante los procesos de selección. Estos ejercicios son apenas un ejemplo de
elementos de hidráulica que se pueden aplicar a través de la simulación, y las gráficas ayudan a entender mucho de lo que en realidad sucede. Quiero que pues puedan apreciar que al realizar este tipo de experimentos en banco es altamente difícil llegar a notar que esto apenas sucede, puesto que estamos hablando, fíjense, de tiempos de menos de medio segundo en el que ocurrieron todas estas oscilaciones. La simulación por FluidSim me permite notar ese tipo de cambios pues de manera mucho más sencilla, teniendo en cuenta las limitantes de lo que es el modelo matemático. Se pueden llegar a hacer aproximaciones aún más a elementos reales, teniendo en cuenta que pues en las válvulas, como ya hemos visto en algunos otros videos, es posible llegar a configurar elementos como la resistencia hidráulica, ¿sí?, para las válvulas hidráulicas, y elementos relacionados con la geometría del actuador, por otro lado. Y pues ya sabemos, ya vimos nosotros que podemos alterar parámetros también de caudal y de presión dentro de la bomba de trabajo. Pero pues que sea esta pues una introducción a muchos más temas relacionados con la aplicación de fórmulas bastante sencillas en realidad para comprender lo que sucede al interior de los actuadores hidráulicos, pues esta sería pues una parte de lo que se puede llegar a hacer y de la manera como se puede aprovechar la herramienta. Espero pues que ustedes pues a partir de su experiencia tengan pues una manera, digamos, un tanto más matemática de hacer la expresión con respecto a lo que está sucediendo al interior de los actuadores, y pues si tienen tiempo pueden llegar a realizar mayores pruebas con diferentes tipos de actuadores y cambiando elementos propios de la geometría y observar qué sucede con las gráficas. Eso sería de momento todo lo que vamos a tratar en este video. Gracias. Espero la información suministrada les resulte útil para sus procesos de aprendizaje en todo lo que es la parte de programación. Ya saben que esto es un asunto más de cacharrear y como siempre prometo mejorar.